Buen día, estimados hermanos, que la gracia de nuestro Señor nos acompañe en esta hermosa hora de la mañana. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da para poder meditar en su palabra, sean las circunstancias que sean, como las que hoy en pleno siglo XXI nos está tocando vivir. Estamos viviendo y nos afecta, de una o de otra manera nos afecta a todos. Por lo tanto, es necesario que la iglesia de Cristo obtenga de todo ello una palabra de aliento, y que aun cuando nada parezca tener solución, la iglesia de Cristo demuestre su fe ante las adversidades. Recordando las palabras del reformador Juan Calvino cuando afirma que el mundo es el escenario de la gloria de Dios, podemos obtener de ahí algo bueno, que todo lo que en el mundo sucede no se da por sentado como una casualidad, sino más bien como un recordatorio de que Dios se mueve en todo lo que sucede y que aún nosotros existimos a partir de Él. El apóstol Pablo describe a Dios como el que ha permanecido siempre, y el que es para siempre, y el que todo es de Él, de acuerdo con Romanos 11:36, cuando dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El día de hoy vamos a meditar la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 13, de donde el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos revela que aún en las duras pruebas, la iglesia de Cristo, como representante de Dios, deberá demostrar su fe ante las adversidades. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hermosa hora de la mañana nos presentamos delante de ti para abrir tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé esa sabiduría y ese conocimiento para entender tu voluntad, Señor, y que podamos captar todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos en esta hermosa hora. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta hermosa mañana a meditar, estimados hermanos, es: representemos al Señor. Les invito a que ahí donde se encuentren puedan abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo 7, del verso 1 al 13. Y los invito a escuchar la reflexión de la palabra de nuestro Dios en esta hermosa hora. En primer lugar, debemos contextualizarnos con el pasaje bíblico. Entendemos que Dios había llamado a Moisés para poder sacar de Egipto a un pueblo especial, el pueblo de los hijos de Israel. Y esto no es por casualidad, sino por el pacto hecho entre Dios y Abraham, de acuerdo a Génesis 12, que dice que Dios toma a Abraham para hacerlo un padre de mucha gente, padre de muchedumbre. Y la razón de hacer ese pacto tiene como consecuencia la ejecución de ciertas cláusulas que deben de cumplirse. Muchas veces usted y yo hacemos en cierta forma pactos, pero que muchas veces fallamos. ¿Por qué? ¿Qué esperaba? Somos humanos, siempre fallamos. Pero en este pacto, al ser Dios, un ser que es fiel a sus promesas, se halla en este pasaje cumpliendo con esa promesa de dicho pacto: hacer de ese pueblo, su nación. Hoy nosotros también, hermanos, como herederos de esa promesa y habiendo sido hechos hijos de Dios por la adopción en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos llama el Señor, y es nuestro deber representar a Dios tal como Moisés y Aarón lo están haciendo en este pasaje. En primer lugar, hermanos, representemos a Dios dando testimonio. Versículo 1 al 5. Y Jehová Dios dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y a Aarón y tu hermano hablará Faraón para que deje de ir a su tierra a los hijos de Israel. El pasaje bíblico nos muestra un diálogo en donde Dios mismo es el emisor, es decir, el que comunica el mensaje, la palabra, por lo que se le adjudica a Dios como el primero que da las buenas nuevas, que da esas buenas noticias de salvación, y enseguida Moisés, que sería el receptor de ese mensaje o palabra, que enseguida este mismo Moisés deberá pasar ese mensaje a Aarón, tal y así como es como se efectúa una comunicación. El mensaje es claro, amados hermanos. Dice: yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta.
Dios mismo constituye. Esta palabra constituye es un verbo que expresa la voluntad del Señor, es decir, lo que Dios quiere que se haga. Tal y como en el Nuevo Testamento es Dios el que constituye a unos profetas, a otros pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, según Efesios 4:11. Dios le está diciendo a Moisés y Aarón que den testimonio de Él mismo, de Dios mismo. Dar a conocer quién es el Dios verdadero en el tiempo en el que se desarrolla la historia bíblica no era nada sencillo. No era sencillo porque se encontraban viviendo en un lugar, en una región donde eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses. El dios de la lluvia, el dios del agua, el dios del fuego, el dios de todo. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo similar. Es difícil dar a conocer al Dios verdadero, al Dios que servimos con amor, porque en su mayoría sirven a un Dios que nada tiene que ver con nuestro Dios. Hoy incluso dentro de la iglesia se ha perdido la forma real, porque se da testimonio del ego que muchas veces llevamos por dentro. Que me conozcan a mí como persona, como líder de la iglesia, como hermano, como hermana. Jesucristo puede esperar, de ninguna manera. Hoy la iglesia de Cristo ha sido constituida para dar el testimonio del Dios verdadero, para hacer una luz, para ser una lumbrera en este mundo en el que solo hay oscuridad, desigualdades, injusticias, enfermedades como las que estamos viviendo en estos días. Segundo lugar, amados hermanos, representemos al Señor con nuestra fe. Versículos 6 al 12. En estos versículos encontramos que Moisés y Aarón, tan pronto como escuchan el mensaje de Dios, van a realizar la acción, que es pedida de parte de Dios, a cumplir con esa labor que les es encomendada, a ejecutar lo que Dios les constituyó, versículos 5 y 6 que dicen: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron, es decir, cumpliendo esa promesa que Dios les estaba dando. En el versículo 7 nos enseña que no hay limitantes de tiempo y espacio. Ambos ya son de más de 80 años, pero aún así deben de hacerlo. Deberán enfrentarse a Faraón, el rey de Egipto. No era tarea fácil y sencilla, sin embargo, ellos tienen fe en Dios, creen en Dios. Es por ello, amados hermanos, que debemos de pensar un poco en esto, que hay jóvenes en la iglesia que se deben de preparar para dar este mensaje. Todos, absolutamente todos, debemos de hacerlo. Moisés y Aarón creen que Dios nunca los va a dejar, porque así es nuestro Dios realmente. Nuestro Dios nunca nos deja, nunca nos abandona, sigue siendo fiel a sus promesas. Aún en la noche más oscura hay luz en el Señor, y precisamente Moisés y Aarón lo pueden sentir así, porque Dios mismo los envía, pero no los envía únicamente por enviarlos, también los capacita, les enseña, les dice las cosas que han de hacer, según el versículo 8 al versículo 12. Si Faraón le respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Es decir, Dios no los envía por enviar, también los capacita. Dios mismo sabe que no es sencillo. Él sabe que no es sencillo porque al hombre le es difícil creer, porque existe la duda en su corazón. No obstante, esta duda es buena porque le hace creer aún con más verdad. No podemos obviar que Moisés y Aarón sentían miedo al enfrentarse a Faraón. Sin embargo, es ahí donde Dios entra en escena y les dice: si Faraón les dice: muéstrenme a su Dios, ustedes me mostrarán a mí. Y de eso se trata, de demostrar que nosotros creemos en un Dios verdadero, en un Dios en el cual todas las cosas son posibles. Estos milagros o maravillas tienen como objeto mostrar a Dios. Recordemos eso siempre, amados hermanos, recordemos eso. Los milagros y las maravillas tienen como objeto mostrar a Dios. Dios se muestra a los egipcios con gran poder y derrota a sus propios dioses.
En tercer lugar, amados hermanos, representemos a Dios en las adversidades. Versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Versículo 13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. A la mayoría de nosotros nos encantan las películas con finales felices. Sin embargo, cuando una película donde el actor principal fallece o muere, ya no es de nuestro agrado. Así sucede también en nuestra vida como creyentes. Solemos asimilar a Dios todo lo que es bueno. Los momentos en donde nada nos hace falta es porque Dios está con nosotros. Sin embargo, cuando las cosas nos salen un poco mal y las cosas están saliendo mal, creemos que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, Dios nos enseña en este último versículo que a pesar de que nosotros demostremos nuestra fe, a pesar de que obedezcamos la voz del Señor, muchas veces las cosas no salen como los hemos previsto. El versículo 13 nos dice que Faraón, a pesar de ver las grandes maravillas que Dios a través de estos dos hombres estaba haciendo, no le importó ni siquiera un poco. Pero aquí viene lo maravilloso. No era porque Faraón así lo quería, era porque la voluntad de Dios así lo requería. Dice, como Jehová lo había dicho. Dios es el único que conoce hacia dónde se dirige el rumbo de nuestra historia, pues es el quien nos ha creado. Esperar en la voluntad de Dios como la demostración de nuestra fe en Jesucristo nos da aliento, nos anima a seguir en las adversidades. Moisés y Aarón quizá muchas veces se desanimaron, porque hacían lo que Dios les pedía, pero Faraón no cedía. Dios a su tiempo cumplirá con las promesas hechas a su iglesia. Por lo tanto, mis amados hermanos, mientras que dure esta contingencia, mientras que dure esta cuarentena por las razones obvias de la pandemia causada por el COVID-19, tengamos ánimo en el Señor. ¿Se han cerrado los templos temporalmente? Sí, pero la iglesia del Señor jamás terminará. Ella siempre permanecerá. ¿Por qué? Porque donde esté Cristo viviendo en el corazón de cada uno de nosotros, ahí estará esa paz, ese amor, la paciencia y todo lo que requiramos para entender de que Dios nos está hablando y que aún nos está dando a conocer de que somos polvo, sí, y que necesitamos de Él, no únicamente en esta pandemia, sino en todo tiempo, en todo lugar necesitamos al Señor. Que el Señor confirme su palabra. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por meditar en tu palabra en esta hermosa hora. Gracias porque nos permite, Señor, hablar a tu iglesia y porque nos capacita, Señor, a través de tu Espíritu Santo para poder hacerlo. Señor, en estos momentos tan difíciles, danos fuerza, Señor, y fortaleza para seguir adelante. Danos aliento, Señor, para poder seguir adelante en esta vida que cada día tú nos regalas, Señor, como una oportunidad para hacer cosas mejores para ti. Señor, en esta hermosa hora hemos meditado en tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, confirme en la mente y en el corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.